El día de hoy grabamos con la doctora Nora Ampudia y hablamos respecto a Pemex. ¿Por qué Pemex sigue siendo tan apoyada por el gobierno federal? ¿Qué impacto tiene en las finanzas públicas? ¿Y por qué me está pegando en la gasolina de este año? Quédate para escuchar un poco más de este episodio en La Oveja Sin Lana. Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números. Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti. En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos ayudar. Y cotorrear. Bienvenidos a La Oveja Sin Lana. Pues buen día a todos y feliz 2024. Antes que nada, este es el primer episodio que grabamos en La Oveja Sin Lana. Y la neta, Vic, no sé tú, pero ya extrañaba estar aquí con todas las luces y en la cabina, güey. La neta. Encima, sí, la verdad es que, digo, no es el primero que va a salir en el año, porque Ajá. de hecho ya hubo algunos, pero es el primero que grabamos este año. Me siento renovado, me siento bien, así que estamos listos. Espero que este año, más que estarnos proponiendo nuevas metas, es que hagamos cosas distintas, ¿no? Para llegar a ello y pues también tener mayor información para tomar mejores decisiones. Y es justo el motivo por el cual invitamos nuevamente a la doctora Nora Ampudia con nosotros, Vic. Claro, siempre es recomendable, ¿no? Ir al doctor al inicio de año para ver cómo andamos y todo. Sí. ¿Por qué no hacer? Nosotros traemos también a la doctora, pero en tema de economía, creo que es bueno saber el termostato de cómo va a estar el año, los temas que son importantes y es un año de elecciones. Es Se vienen correcto. varias cosas, así que pues vamos a darle. Es justo. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque para aquellos que no habían escuchado con anterioridad La Oveja, pueden escuchar un episodio buenísimo que es el de Rusia versus Ucrania, en el cual también la doctora nos acompañó. Y pues nada, la voy a presentar un poco. De hecho, medio episodio, señores, va a ser la semblanza de la doctora. La doctora Nora Ampudia es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene maestría en Docencia Económica por la UNAM. Estudios de doctorado en Ciencias Económicas por la UAM, doctorado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Ha sido columnista en periódicos como El Informador, Economista, Occidental, Milenio y Crónica de Jalisco. De hecho, actualmente tiene una cápsula de radio en Informativo NTR. Ha sido de igual manera miembro de la Comisión de Asuntos Económicos del Centro Empresarial de Jalisco, es decir, la Coparmex. Consejo Técnico del Sistema Estatal de Información de Jalisco, de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio de Jalisco, Consejo Consultivo de Secretaría de Promoción Económica, Comisión Evaluadora del Pacto por la Seguridad y Empleo en Jalisco y del Consejo Técnico Independiente para la evaluación de las políticas públicas del Estado de Jalisco. Eso es lo que hizo con anterioridad. Ahora voy a mencionar lo que está haciendo ahorita. Y tuvo chance de venir. Sí. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Consejo Directivo de Cámara de Comercio de Guadalajara. De igual manera, miembro del Consejo Consultivo Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, miembro del Consejo Técnico del Sistema de Información Económica y Geografía de Jalisco y miembro de la Junta de Gobierno del Servicio Estatal Tributario. Y recuerda que... No, ya con esto termina el episodio. Pues nada, doctora, muchas gracias por venir con nosotros. Muy feliz año. ¿Cómo está? Muy divertida. Sí. Y no he empezado. Y no ha empezado el episodio. Qué barbaridad. ¿Por qué la invitamos, doctora? Creo que siempre es bueno ver qué es lo que está pasando con nuestro bolsillo y para eso hay que voltear a ver la economía, ¿no? Y uno de los principales insumos, pues es el tema de la gasolina, petróleo, y hoy vamos a hablar de los huevos de oro del gobierno mexicano, o de lo que eran los huevos de oro, que es Pemex, ¿va? Así es. Me gustaría arrancar preguntándole, ¿qué está pasando actualmente con Pemex, doctora? Bueno, Pemex es la empresa petrolera más endeudada a nivel mundial, con una deuda de 110.500 millones de dólares y a proveedores nacionales 17.000 millones de dólares. Ay, Dios mío. ¿No? A corto plazo debe 25.000 millones de dólares y en 1922 solo de intereses de su deuda Okay. pagó 162.000 millones de Solo de pesos intereses. solo de intereses y debe amortizar en este 2024 11.200 millones de dólares en deuda. Los
pasivos de Pemex son 45.9% más que sus activos, Dios mío. Madre. ¿no? Ok. Lo que representa una deuda por persona, por cada mexicano, si yo dividiría la deuda de Pemex entre el total de mexicanos, resulta que cada uno debemos 17,418 pesos de deuda de Pemex. Ay, güey. Y aplica porque la Secretaría de Hacienda ha estado subsidiando a Pemex y eso quiere decir que parte de nuestros impuestos Se van están para allá. yendo a liquidar esa deuda. Ok. Ese es un problema que por lo que he estado investigando, o sea, supuestamente era como la estrategia a seguir, como el revivir Pemex de parte del gobierno actual o de nuestro presidente actual. Y al parecer es un problema heredable, ¿no? O sea, no se arregló nada y probablemente se empeoró, ¿no? Por lo que he entendido. Exacto, sí, ha empeorado la situación de Pemex, no logra llegar a cubrir la meta de producción que sería 2 millones de barriles diarios, cuando mucho en los últimos 5 años solo ha producido 1,200,000 barriles diarios. Ok. O sea, está muy por debajo de Está su por promedio. debajo de la meta. Digo, ahorita hablamos mucho de números, ¿no? Del tema de la deuda en Pemex, pero me gustaría preguntarle, pues, ¿qué implicaciones tiene la deuda de Pemex con las finanzas públicas? Ahorita hablaba un poquito como un comparativo, ¿no? De que cada mexicano debe más de 17,000 pesos. Pero ¿qué implicaciones tiene con las finanzas públicas y a lo mejor también con la calificación de la deuda soberana o del país? Sí, en teoría, pues Pemex es una empresa paraestatal y debería tener un presupuesto propio. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha estado subsidiando a Pemex. Ok. En parte es la Secretaría de Hacienda la que se ha hecho responsable de la reestructuración de la deuda de Pemex a nivel internacional y le ha transferido a Pemex 64,970 millones de pesos y adicionalmente para bajarle la carga fiscal redujo el pago de derechos de utilidad compartida que supera la cifra de 1,100 millones de pesos. O sea, se la perdonó un poquito. Este derecho de utilidad compartida en el 2019 era del 65%, en 2023 se bajó al 40% y en 2024 se vuelve a bajar al 35%. ¿Qué significa esto? Que antes, cuando Pemex era una empresa productiva y todavía generaba 3 millones de barriles diarios, etcétera, Pemex le aportaba al fisco recursos. Hoy el fisco le aporta recursos. Y cuando dice el fisco, habla de nosotros. Sí. O sea, se invirtió la balanza, Sí. pues. Se invirtió la balanza. O sea, Pemex era tan rentable. Estoy tratando, a ver, recordemos que aquí Arturo es financiero, usted es economista, yo soy un simple mortal. Yo soy mercadólogo, ¿no? Entonces, nada más para terminar de entender esto. O sea, Pemex era tan rentable que repartía un poco de su utilidad al país, vamos a llamarle, ¿no? Ahora las cosas se están invirtiendo, ¿no? O sea, nosotros ahora tenemos que aportar a eso de una manera indirecta, que llámese impuestos, ¿no? Ok, va, es lo que voy cachando hasta ahorita. Tengo aquí una duda, digo, antes de que sigamos con la parte del guión, doctora. Sé que había una estrategia, pero de repente en la parte política siento que los políticos llegan y dicen, tenemos una estrategia para reducir los costos de la gasolina, etcétera, ¿no? Pero a veces nada más es mencionada. ¿Cuál era la estrategia y qué fue lo que salió mal en el camino? Bueno, por ejemplo, el presidente prometió que no iba a haber más gasolinazos y que no subiría el precio de la gasolina. Para evitar el incremento en el precio de la gasolina, lo que el gobierno hizo fue bajarle los impuestos a la gasolina, el IEPS. El IEPS. Exactamente, entonces le bajó los impuestos a la gasolina para tratar de esa forma que el precio de la gasolina no subiera. Sin embargo, cuando Rusia invade Ucrania, se dispara el precio de la gasolina, del petróleo. Y si se dispara el precio del petróleo, se dispara el precio de la gasolina, porque nosotros seguimos importando el 70% de la gasolina que se consume en este país. Ahorita con los problemas del
el Golfo Pérsico, Ujú. ¿no? Donde Irán ha mandado bombarderos y donde los que apoyan en contra de Israel y apoyan Palestina. a los palestinos Ajá. estaban atacando los buques. Entonces, los buques ya no están cruzando por ese estrecho, han tenido que rodear toda la costa de Ya. África, incrementando los Costos, claro. del petróleo, que Ya. es uno de los productos más importantes que cruza por ese estrecho. ¿sí? Por eso yo cada que escucho ese Entonces, tipo de... Dentro de la campaña política, digo, híjole, pues es que ¿cómo? Porque no depende de uno. no depende del presidente. Sí. De hecho, no puede controlar el precio del petróleo y no puede controlar el precio de la gasolina. Entonces, lo que acaba de suceder a partir de enero es Ujú. que quitan el IEPS, Ujú. vuelven a poner el IEPS a la gasolina y pues ahorita la Magna ya está Veintitantos, en ¿no? 29.90 pesos. Ay, Dios mío. Ok. Va, que eso obviamente, digo, aterrizándolo a temas personales, pues obviamente si tú Te tienes impacta. te impacta, ¿no? Si tú nada más tienes un coche, Ajá. o sea, tus gastos aumentaron, pero si tienes una pequeña y mediana empresa, Es a lo que iba, te justo. vas a Júpiter. No, o sea, no implica nada más en tu coche, implica en el precio de tus productos, de lo que consumes de comida, en fletes, en absolutamente todo. Claro, o sea, En todo se tiene que todo. transportar, ¿no? Sí. O sea, eso es un hecho y se O sea, transporta. el precio del gas, ¿no? Sí. Ujú. Gas doméstico. Sí. El precio de la electricidad que se genera con gas. Porque También. en ya. México una gran parte de la electricidad también se genera con gas y combustóleo. Ok. El combustóleo es un derivado Derivado del del petróleo. petróleo, Ujú. ¿no? El precio de todos los artículos que usan plásticos. Ujú. O sea, O Todo. sea, Todo. exacto, o sea, impacta la inflación en general. directamente. Directamente a la inflación. Sí, y bueno, creo que con esto contestamos muy bien lo de algunas implicaciones en las finanzas públicas. Ahora vámonos a la calificación de la deuda soberana. O sea, ¿qué impacto tiene esto en la calificación? Explíquenme a mí primero qué es esa deuda soberana porque me imagino a un rey prestando Sí. dinero. Ajá. Pues haz de Más o menos por cuenta, ahí va la más cosa. o menos, la deuda A ver, ¿qué es soberana eso? es la deuda del gobierno federal. Ok. Entonces, el gobierno federal emite instrumentos de deuda, bonos de deuda pública en mercados nacionales e internacionales. Ok. O sea, Correcto. lo pueden comprar los mexicanos Los y los CETES. Los CETES, extranjeros, ¿no? Y ¿no? Bondía y todo. CETES, Bonos México, Pagafes, etcétera, ¿no? Esto, tesobonos, ¿no? Esta deuda se llama deuda soberana. Ok. Y la deuda soberana es calificada por empresas especializadas en evaluar los riesgos de impago. Entonces, Ya. la calificación de deuda lo que mide es el riesgo o la posibilidad de que un gobierno no tenga la suficiente liquidez para pagar los intereses y el capital de esa deuda. Ok. Como nuestro gobierno, la Secretaría de Hacienda, está financiando a Pemex y le está aportando recursos para sanear su situación financiera, eso significa que si la calificación de deuda de Pemex como empresa se baja, también bajará la calificación de deuda del gobierno federal. Ok. Están Ahora, correlacionadas. Como baja la calificación de deuda, eso significa que el gobierno federal, para lograr captar dinero y financiar su déficit fiscal, tiene que pagar tasas de interés Mayores. mayores. Ya. Entonces, ya caché. cada vez que te baja la calificación de deuda Te sube. en Pemex, baja la calificación de deuda del gobierno federal, tiene que subir la tasa de interés y todos acabamos debiendo más. Piénsalo tú como inversionista. Sí, a ver. Imagínate que tú tienes el interés de invertir en algún bono de algún país. Entonces tú tienes, voy a poner ejemplo, no sé, Inglaterra y México. Ujú. No sé cómo está la calificación ahorita de Inglaterra, Sí, pero lo voy a por mencionar. Ahorita ejemplificar. supongamos que Inglaterra tiene mayor probabilidad de pago, Ok. ¿vale? Entonces, dado a que México es mayor riesgo de que no me pague,
Pues por eso, si yo quieres que te invierta, necesito que me des una mayor recompensa, una mayor tasa. Correcto. ¿Vale? Entonces, Ok. ese es el impacto principal. Tiene que pagar más intereses. ¿Eso Entonces- nos pega a nosotros, doctora? O sea, nosotros Sí. humanos. Ajá. Forzosamente nos pega porque al aumentar la tasa de interés de la deuda del gobierno federal, menos recursos hay para programas sociales. Ok. Menos Ah. recursos hay para infraestructura básica, agua, drenaje, alcantarillado, electrificación, universidades públicas, servicios de salud, pensiones. En resumen, para el desarrollo. Ok. Sí. Todo el tema de desarrollo. Sí, aparte, Sí. por lo que entiendo, supongo que esto aleja la inversión extranjera, ¿no? O sea, en medida de que un país no tenga capacidad de desarrollarse, pues si yo soy dueño de X empresa, como por qué voy a abrir en México, que veo que está como bastante inestable, ¿no? O sea, puede llegar a generar eso, o sea, como un alejamiento. Más bien aleja a los inversores de los instrumentos de deuda De gubernamentales. los instrumentos. Pero no necesariamente de la deuda privada. Ujú. Ok, o sea, un Tesla, que sabemos que fue un tema súper sonado el año pasado, no está temblando por esto. No. Ok, No, va. no está temblando. Ok. Ok. ¿Qué digo? A lo mejor no, pero en el mediano o largo plazo creo que es un buen razonamiento. ¿Por qué? Porque si seguimos supongamos que duramos varios años, Sí, sí, sí. entonces el desarrollo es más lento. Justo sí, yo creería que varias empresas dirían, oye, yo necesito una ciudad, me gusta mucho México porque tiene este clima, pero no tiene estas vías de infraestructura para poder carreteras y demás, entonces ahí sí podría Ya. pegar, ya no te voltean a ver ¿Sabes tanto. que sí lo está alejando? Que hay un compromiso para generar energías limpias, energías verdes en Ok. el Acuerdo de París. Y Pemex lo está incumpliendo y el gobierno federal también. Entonces, muchas empresas cuyos accionistas están comprometidos con una inversión en empresas no contaminantes, ahí sí afecta la situación, ¿no? Ya. Ok, ok. ¿Y Pemex está interviniendo en esta situación que menciona, doctora? ¿En el tema de las energías No. renovables? No. Nada. Es el villano. La verdad es que la actual administración, el actual gobierno a nivel federal no está comprometido con el cambio climático y Ok. no está haciendo mucho por generar energías verdes. Está comprometido con mantener a Pemex operando y Pemex 30% de cada barril extraído de petróleo es combustóleo y el combustóleo es un energético sumamente contaminante y está usando el combustóleo para generar electricidad en las plantas de la Comisión mío. Federal de Electricidad. Entonces, Es un círculo vicioso, vaya. es un círculo vicioso. Sí. Ok. Y es que no es nada más lo que está pasando ahorita, sino a futuro, ¿no? O sea, probablemente si en algún momento este gobierno, que parece ser que se queda otros 6 años más mínimo, Ya lo dijo la doctora ahí, fuera de cámara. Sí. Ya lanzó el sablazo. La verdad es que híjole, o sea, esperar otros 6 años que tomen alguna acción, o sea, ¿lo ve tal cual, doctora? O sea, que hasta dentro de 6 años, a lo mejor, y si es que se da. Yo creo que va a haber presión internacional. El Ok. calentamiento global es un hecho. El huracán Otis de esa Claro. magnitud es resultado de ese calentamiento global y los compromisos firmados por México en el Acuerdo de París son vinculantes. Entonces, como dije, los inversionistas extranjeros que tienen conciencia ecológica y están exigiendo a las empresas ser empresas verdes, las propias empresas le exigen al gobierno más energía Ok. verde. Entonces yo creo que esto puede cambiar. El problema es que no está avanzando a la velocidad que debería en México, pero el gobierno está siendo presionado Por la parte privada. Sí, la banca internacional también e incluso los bancos centrales, porque ahora ya hasta los bancos centrales que se encargan de la política monetaria están analizando las implicaciones de los créditos y los riesgos financieros por el cambio climático. Entonces, Ok. porque los riesgos financieros aumentan con las tempestades, con las sequías, con los huracanes, Claro. ¿no? Entonces, hay presión para que avancemos hacia energías verdes
Y yo creo que la próxima administración va a ser mucho más sensible a ese tema. O sea, se refiere a esta inmediata que viene este año. Sí. Ok. Pues ojalá, doctora. Y digo, con todo esto que se ha mencionado en el episodio, aquí me gustaría preguntarle, no está en el guión, pero me gustaría preguntarle, ¿por qué esta terquedad? O sea, ¿por qué esta Llora. terquedad del gobierno mexicano que si bien Pemex fue muy rentable, en su momento apoyó, no sé, a lo mejor no sé si tengo el dato, pero creo que ya incluso llegamos a apoyar más nosotros a Pemex de lo que Pemex en su momento nos llegó a aportar, pero ¿por qué seguir apoyando algo que no se ve una visión de mediano o largo plazo y únicamente está afectando tanto a las finanzas públicas? Bueno, hay que recordar que nuestro señor presidente es de Tabasco y que Tabasco es un estado que vive de las rentas petroleras, Ok. ¿no? Y creo que parte de esa visión. La otra parte es la edad, ¿no? La verdad, se quedó en el pasado. Claro. Y algo que sí es importante es que el petróleo seguirá siendo un recurso clave porque no solo obtenemos petróleo y gasolina, sino todos los derivados en plásticos, ¿no? Claro. Que usamos para la computadora, para la botellita de agua. O sea, O sea, es indispensable. es indispensable. Entonces yo creo que él lo ve por ese lado. Sigue siendo estratégica Pemex, ¿no? Ok. Ok. O sea, sí pues es importante. eso sí es bueno Sí, comentar. sigue siendo Ok. estratégica. Ok, sí, de hecho, bueno, no sé si quiera si quieres que metamos esto en el guión, pero, por ejemplo, yo, ahorita que dijo Tabasco, por ejemplo, mi esposa es de Tamaulipas. Ajá. Es otro estado que también Sí. es bastante petrolero, vive Sí. de eso. Me quiero salir un poco, o sea, sigo en Pemex, pero quiero saber, ¿sabes si, por ejemplo, todas las personas que yo conozco que viven en Tampico, en Ciudad Victoria, ¿sí? Son pensionadas o beneficiadas de alguna forma de Pemex, ¿no? Y sabemos que eso en algún momento los reventó. O sea, son personas que se jubilaron cuando tenían como 40 Sí, años, etcétera. Sí, sí. ¿Estas personas podrían correr riesgo, sus jubilaciones, etcétera? ¿O es algo que ya ha pactado y se está considerando? Siempre existe ese riesgo, ¿no? Ok. Y tú lo has dicho, dentro de los costos de Pemex, el pago a las pensiones de los trabajadores petroleros es muy alto, Sí, Ok. claro. ¿no? Porque tienen Superpensiones. superpensiones. Sí, claro. No, Sí. y ven hospitales, güey. todo. Sí, hospitales y beneficios. Y ahí la única manera es que Pemex se siga endeudando. Ok. O sea, por cumplir el compromiso, que consigo que es lo más ético, pero ahora sigue creciendo la deuda, ¿no? Sí. Ok, va. Qué Yo preocupado por la fuerte. abuelita de mi esposa. A ver, es que sí es cierto, ¿eh? No. Es real. O No sea, te apures, este podcast es para resolver tus problemas familiares, no hay No. ningún problema. aprovechando la asesoría de la doctora Nora, pero no, es que es real. O sea, digo, sé que pasó algo similar a lo que pasó en México en general. O sea, se invirtió la pirámide, ya no es rentable y todo. Pero sí dije que no manches, o sea, hay un montón de personas que planean vivir los próximos 30 años de lo que Pemex les dé. Y parece que Pemex no va a durar 30 años, güey. Entonces, por eso mi pregunta, me salió un poco del tema, pero sigue siendo Pemex, ¿no? Sí, pero fíjate, a mí ahorita esto que mencionó hace 2-3 minutos la doctora también me quitó, me abrió un poquito más el panorama, ¿no? De que sigue siendo estratégico. Sigue siendo estratégico. Sí, o sea, porque yo diría, hombre, o sea, desde que, digo, para que sepan, la doctora Nora Puya fue mi maestra en la universidad y este tema no es del 2024, es del 2015, 2010, Sí, no sí. sé, ¿saben? Entonces yo decía, bueno, pues, o sea, yo sigo escuchando lo mismo, qué bueno que aclare ese punto, la verdad. Vamos a pasar ahora a la sección del preguntadero. Doctora, y digo, creo que bien sabe que le hacemos preguntas en nuestras redes sociales y las personas nos comentan qué es lo que quieren saber respecto al tema. Aquí, digo, ya lo he mencionado, pero quiero como indagar un poco más esta pregunta. Valeria Mejía nos pregunta, ¿qué pasa si Pemex quiebra? Ok, yo les decía que Pemex está quebrado. Está quebrado. Quebrado está. Por eso le llamamos empresa zombie, ¿no? Ok. Es una empresa zombie que sigue operando por los recursos que le inyecta el Ujú. gobierno federal y la deuda, Ujú. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa si Pemex quiebra? Pues lo que está pasando, ¿no? Que de alguna manera nuestros impuestos, Sí, la reducción del gasto en otros rubros como educación, claro. ¿no?
se desvían hacia Pemex Hacia para Pemex. que siga operando. Ok. Sí, o sea, a pesar de que ya se mencionó en el episodio, yo quise hacer esta pregunta para aclarar de qué es lo que está pasando, cuál es la situación actual de Pemex, de Ok. que nosotros estamos aportando parte de su... Sí, de su es que, a dinero. ver, esa es una duda que yo tenía, digo, porque al final del día no deja de ser una empresa y hemos visto empresas desaparecer, ¿no? Entonces, ¿existe la posibilidad? O sea, ¿históricamente han desaparecido petroleras? Sí, claro, O sea- cuando se acaban las reservas petroleras. Ok, pero mientras haya petróleo, Sí. se sigue subsidiando. Ok, y Sí. todavía tenemos petróleo. Entonces, para eso está ver. muy padre, o sea, que está quebrado, pero sigue operando. Sigue operando. Ajá. Y va a Increíble, seguir. ¿no? Y va a seguir. Ojalá y así nos pasara a todos. Y también nos hace una pregunta Eduardo Vargas. ¿Cuánto tiempo queda para que las gasolineras empiecen a invertir en energías alternativas? Me imagino que se refiere a renovables. Ya nos mencionó también un poquito de ello. Sí, ¿Correcto? tenemos un problema en los cambios en la ley y en la reforma energética que se hizo en este sexenio, porque la idea era el cofinanciamiento Claro. Ok. público-privado, ¿no? Y ya no se han otorgado permisos para nuevas gasolineras, ni siquiera para energías verdes. ¿Ah, en ¿no? serio? Exacto, ese es el problema. Ok. O sea, que ya, o sea, no es que esté desarrollado, que ya ni siquiera hay permisos para... Ya no se han dado nuevos permisos. Ok, o sea, falta un rato para que nos movamos a ese mundo ideal, ¿no? Sí. O sea, donde las energías... Yo creo que forzosamente nos va a ir empujando, ¿no? La realidad nos va a ir empujando a volver a abrirnos a la generación de energía eólica, hidráulica, térmica, ¿no? Claro. Marítima, porque tenemos un potencial de energía marítima Pues sí, increíble hombre, pero- con tantos litorales, Ujú. pero no lo estamos Es que algo aprovechando. impresionante de México. México es de los pocos países a nivel mundial que existen casi todos los ecosistemas. Sí. O sea, hay un... ese es el tema que siempre ha tenido México, creo yo, me desmienten, sino que siempre ha sido el país del potencial, Pero- vísperas, pero nunca termina siendo proactivo, más bien reactivo. Claro, Como se menciona. andamos tapando ellos todo el tiempo, ¿no? Y tenemos un enorme potencial de energía solar, de energía eólica, Claro. de geotérmica, de marítima, Ujú. y no lo estamos aprovechando. Ok, mam. Ya. Pero bueno, doctora, pues nada más agradecerle mucho lo que haya venido a este episodio. Creo que ha sumado muchísimo y nuevamente sí hablamos de un tema que directamente nos impacta en nuestro bolsillo. Digo, ya nada más para concluir, bueno, ¿quieres decir algo? Yo quería, ahora sí que como cuando grabamos Rusia versus Ucrania, que fue el otro episodio, se viene un año complejo, o sea, año de elecciones, está pasando esto con la gasolina, así. ¿Alguna recomendación que usted nos haría? O sea, siempre nos gusta dejarle a la gente como un paso 1, paso 2, paso 3 o unas recomendaciones para sus finanzas personales. ¿Qué nos recomendaría como de dónde invertir, dónde no invertir, dónde tener cuidado? O simplemente un panorama económico 2024. Una o Sí. dos cosas que usted le pueda recomendar a aquella persona que nos está escuchando. Bueno, lo que estamos siendo conscientes es que las tasas de interés no van a bajar de un piso del 9% en Ok. todo el 2024. ¿Es un Super hecho? Y la inflación tampoco va a bajar de un piso del 3.5%. Entonces, entre tasas de interés e inflación, tenemos que ser muy conscientes de nuestros gastos, tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que hacer un diagnóstico de gasto para ver el gasto fantasma, por ejemplo, es ese gasto en el gimnasio que estoy pagando y no utilizo. El gasto hormiga, sí. En Extreme Meal, ¿no? Sí. Y el gasto hormiga, pues es ese gasto que me doy en pequeños gustos como mis chicles, mi cafecito, la dona, los cigarros. Y en eso se puede ir más del 20% de tu ingreso, Wow. ¿no? Entonces Ok, hay que identificar bien esos gastos y eliminarlos. ok. Fíjese, ahorita que tocó el tema de la inflación, algo que dice no va a bajar al 3.5, pero No. bueno, bendito sea Dios, ya se ha controlado un poco. ¿Cómo cerró el 23, a sabes? diferencia- ¿Ya existe el No dato sé, exacto? ¿alguien sabe? No sé, la Yo verdad. no tengo idea. Sale el día de hoy o mañana. ¿Cómo cerró? ¿Cómo cerró? ¿Cuál era el pronóstico? No me acuerdo. Por ahí anda en 5 puntos y algo, ¿no? Según yo.
O sea, ya no era el 8 y el... No, ya se y llegó a el 9 que estabilizar hablamos. después post Aquí pandemia. nos van a dar el dato Sí, en pero caliente. mira, algo muy bueno No es tengo que... colección de internet. Pero bueno, lo bueno es que se ha llegado a estabilizar, eso es muy bueno. Las tasas también importante. ¿Por qué? Porque a mí me importa el tema de la tasa de interés, porque los créditos son un poquito más caros. Todo el tema de deudas, ¿correcto? La tarjeta de crédito. Es Sí, la claro. tarjeta de crédito, que hay que recordar que tiene tasa de interés flexible. Esa la Flexible. pueden estar moviendo todo el Es tiempo. correcto. Así es. Ok, aquí viene que cerró en 4.4. En 4.4. 4.4. Bueno, ya, ¿no? Sí, ya. ya. Gracias aquí a la producción por Ya, el dato. luego hablamos en otro episodio, doctora, de la inflación. Creo que es un tema muy interesante. Con mucho. Con ese nos da para 2 horas, ¿va? Uf, Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Y yo me voy sobre todo con el tema de cuidarnos más nuestro bolsillo. El tema de la gasolina, pues se viene algo complejo, pero Claro. nada más hay que estar prevenidos. Nada ante que esto. no hayamos sobrevivido anteriormente, ¿no? Somos expertos Somos en sobrevivir. México tiene en crisis desde que existe. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana.